Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza Con Sentido Público en una preciosa tarde de día martes con un programa maravilloso. Son las 16 horas en punto, 25 grados 9 la temperatura, ideal, como te digo siempre, para que la pausa sea acá con nosotros, con el mejor equipo de la televisión argentina, con cultura, con opinión, con información, con buenas entrevistas, todo esto, más los títulos. Habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la conferencia de la UIA. Se viene la etapa de la sintonía fina. También agregó que el reparto de ganancias no se fija por ley, sino entre empresarios y trabajadores. Estadísticas que duelen. En los primeros 10 meses del año se cometieron 230 feminicidios. Como consecuencia de estos, 174 niños quedaron huérfanos. El desempleo cayó al 7,2% en el tercer trimestre del año. La tasa de subocupación fue del 8,8%. La información fue suministrada por el INDEC. Y hoy tenemos una visita de lujo. Viene Aleida Guevara March, nada más ni nada menos que la hija del Che. Viene a presentarnos el libro de su madre, Evocación, Mi vida al lado del Che. No se la pueden perder. Primer punto, es un libro maravilloso, y segundo, es testimonio de la historia reciente, viva. Así que una oportunidad para poder espiar allí y conocer a una mujer muy interesante, la hija del Che. Vamos a dar las vías de comunicación, ¿le parece, don Martín? Me parece bien. La página web del canal, www.tvpublica.com.ar, todo está allí. Incluso las últimas noticias también. Esta es una cosa que me preguntaban. Che, ¿y lo del noticiero Visión 7? También está ahí. Nuestro Facebook es Con Sentido Público, todo junto. Gracias a todos los que participan. Nos dejan los saludos para los correspondientes columnistas, amigos y colegas, como Quiroga, por ejemplo. El Twitter es @tv_publica y nuestro mail consentido @tvpublica.com.ar. Y ahí había una señora que lo encontró a Quiroga donde comiendo medialunas en una famosa panadería. Y leyendo, Quiroga, qué raro. Es verdad, era una panadería del barrio de Belgrano. Bueno, ya está. Totalmente cierto, pero yo estaba leyendo y por eso no... me encontró leyendo. Y le resultaste súper intimidante a la señora y no se animó a saludarte, entonces te saluda por el Facebook. Pero estaba leyendo. Está bien, bueno. Podía haberme interrumpido la lectura y listo, no, ningún problema. No quería molestarte porque das miedo cuando se te interrumpe. Vamos a hacer un pedido solidario antes de empezar con el programa. Tiene que ver con el señor Juan Carlos Mesa, a quien le mandamos beso enorme. No la está pasando bien a él y a su familia, así que se solicitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor. Aquellos que puedan donar sangre, se solicita que se dirijan a la avenida Díaz Vélez 3973, es Hemocentro Buenos Aires, Díaz Vélez 3973, el teléfono es 4981-5020, de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 13, simplemente hay que concurrir con el documento de identidad. Muchísimas gracias y reiteramos, beso enorme a la familia Mesa, Juan Carlos especialmente, que ya se va a poner bien. Vamos a empezar con el programa ahora y vamos a hablar de la presidenta de la Nación. Estuvo esta tarde en la clausura de la reunión anual de la UIA y dijo unas cuantas cosas, entre otras un compiladito. Ahí va. Vamos a tener que comenzar a precisar y a estudiar a cada uno de los sectores bajo un tema central en esta etapa que viene, que es la competitividad de la economía argentina. Competitividad que solamente es sustentable con inclusión social. Hay que comenzar a ver, por ejemplo, en las grandes industrias y sobre todo, fundamentalmente, en lo que son los grandes temas, inversión, cuestiones salariales, inflación, subsidios. Hay que comenzar a hablar y analizar con sintonía fina. Nuestro modelo es un modelo de crecimiento, no de metas de inflación. El modelo de metas de inflación es el método del consenso de Washington que llevó a la destrucción de la región. Nosotros creemos en el crecimiento, en el trabajo y en la inclusión. Y vamos a seguir en esa línea. Si la economía pudiera regirse por leyes sancionadas por el Parlamento, miren, ni tendríamos necesidad de tener una UIA, ni necesidad de tener una CGT, ni un montón de cosas. La economía realmente se rige por otras leyes, pero fundamentalmente el modelo, este modelo, se ha regido por algo que ha sido muy virtuoso, que ha sido el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en convenciones colectivas que implican no solamente cuestiones salariales, sino también
condiciones laborales que también tienen un fuerte impacto económico. Yo creo que los trabajadores que participan en las utilidades de la empresa defienden más a la empresa, se ponen la camiseta, creo que es muy bueno, pero es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y los trabajadores. No la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento o imposible hacerlo en otro ámbito que no sea el Parlamento, por otra parte. Bueno, a ver, la huía, veíamos muchos señores allí muy serios, escuchando atentamente. Arrancó en más de un momento aplauso cerrado por parte de la platea. Por esto fue aplaudido por los empresarios porque era lo que querían escuchar, que estaba vinculado con la distribución de las ganancias. Vamos a decirlo, habló 57 minutos. En 2 minutos voy a tratar de resumirte todo. Y en todo caso habló, como escucharon, de sintonía fina en estos próximos 4 años. Habló de la inflación, la palabra inflación, que en los funcionarios, sí, en la Presidenta de la Nación, estuvo ausente durante todos estos años. Habló de competitividad, o sea, vinculado con el tema del tipo de cambio, o sea que me mandó un mensaje muy claro que no va a haber ninguna devaluación, ningún ajuste muy fuerte, pero el corazón político que va a hacer análisis de todos los diarios mañana y de los analistas está vinculado con el vínculo con Moyano. Previo a ese comentario que vos escuchabas, dijo, ¿está Moyano por aquí? ¿Está? No, no está. Ya se fue. Bueno. ¿Irónico fue? Sí. Bien. Entonces dice, pero voy a hablar sobre este tema porque como tengo tantos mensajes a través de los medios, entonces, a través de los medios por parte de Moyano, ¿no? Yo me pregunto, y en todo caso es parte del análisis político, ¿qué es lo que ha pasado en el vínculo de la CGT, fundamentalmente de Hugo Moyano, con el gobierno nacional y el gobierno nacional con Cristina Fernández de Kirchner con Hugo Moyano? ¿Qué es lo que ha cambiado en este último año para que lo que ha sido una alianza estratégica durante muchos años y que en el discurso siguen sosteniéndolo? Porque a la mañana estuvo también Hugo Moyano en esta reunión de la UIA, dijo que apoyaba y va a seguir apoyando al gobierno, un crecimiento con inclusión social, pero que los trabajadores siempre van a demandar mejoras sociales. Cristina Fernández de Kirchner mandó directamente al archivo, ya está, lo mandó al archivo lo que es el debate en el Congreso sobre la distribución de ganancias. Esto está clarísimo, porque si lo planteó la Presidenta de la Nación, el bloque oficialista en diputados y en senadores no va a avanzar con el proyecto de Héctor Recalde, que está impulsado por la CGT. ¿Cuál es? Que por ley se defina la distribución de ganancias de los empresarios hacia los trabajadores. Lo que planteó Cristina Fernández de Kirchner es que eso tiene que ser parte de las negociaciones colectivas de trabajo que se dan cada año, discutiendo salarios, discutiendo condiciones laborales y ahora también discutiendo distribución de ganancias en los sectores que también puedan darlas. Pero también habló sobre, sin decir la palabra, sobre los bloqueos. Los bloqueos en la disputa intersindical por a ver a dónde se afilian cada uno de los trabajadores. Y la verdad que la disputa más fuerte intersindical para la afiliación era de los camioneros, de Moyano con otros grupos sindicales diciendo no, como son de logística, como son de transporte, tienen que estar en camioneros. Y ella planteó claramente que ese no es el mecanismo de un conflicto laboral y que eso no debería hacerse. Bueno, ahí también arrancó aplauso. Bueno, claro, esos dos puntos. Fue muy clara. Esos dos puntos. Sí. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que pasó? Porque la verdad, si uno recuerda los actos masivos de la CGT, donde estaba Hugo Moyano en la CGT y estaba Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué es lo que pasó en este último año? Simplemente como pista, para tratar de pensarlo, porque yo tampoco lo tengo muy claro, también lo tengo que decirlo. ¿La lista de diputados? La lista de diputados, y previo a eso es cuando Moyano planteó en River, dice, esperemos que haya un presidente trabajador, diciendo él, obviamente que quería ser él. Y ahí, en ese mismo acto, en River, donde estaba toda la CGT, Cristina Fernández de Kirchner, en el momento del discurso, dijo, ya hay una presidenta trabajadora, porque yo fui trabajadora de los 18 años y hoy lo volvió a repetir, Eso es, si trato de recordar, el primer chisporroteo que hubo entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí empezó a avanzar. Y cada uno en una dinámica que así es la política, que son disputas de poder, espacio de poder, aspiraciones de poder,
Y entonces en esa dinámica es que se fueron dando esta escalada y, como mencionaba Mariana, la distribución en las listas para las elecciones de octubre, donde la CGT se sintió relegada. Bueno, más de 2 minutos fueron, pero bueno, es lo que pude hacer. Clarísimo. Estuvo muy bien. Estuviste muy bien, Alfred. Bueno, gracias. Queremos que sepas. Vamos al cine ahora. Los invito al primer festival de la muestra de cine Buenos Aires Indígena, organizada por el colectivo de comunicadores de territorio Querandí. Se está desarrollando por estos días y nosotros estuvimos registrando esto con nuestras cámaras. ¿Qué te parece esta muestra de cine? ¿Con qué te encontraste? Y es una de las experiencias muy buenas que se está viviendo acá. O sea, es una de las primeras muestras, pero que me parece es una de las mejores ideas que se pueden hacer a nivel de proyección de las películas de las comunidades y también del pueblo indígena, ¿no? Mi nombre es Franklin Gutiérrez, soy de Bolivia, vengo de La Paz y soy realizador, documentalista. Y vengo ahora a presentar un par de películas que hemos hecho allá en Bolivia. Nos invitaron a esta muestra con la esperanza también de compartir con la comunidad boliviana y también en general con el pueblo argentino los trabajos que vamos haciendo allá. La labor que hacemos allá tiene que ver con un proceso de formación de realizadores y realizadoras indígenas. Y esta obra, ambas son bastante colectivas, trabajadas en un marco de construcción comunitaria del guión y la misma realización. Me parece una iniciativa a modo de estrategia de guerra, podríamos ponerla en esos términos, porque es lo que hace falta, que se toquen estos temas en las ciudades de Latinoamérica. En una ciudad como Santiago o Buenos Aires, o si vamos a Colombia, se necesitan este tipo de acciones, ¿ya? Estamos todos mirando el mundo blanco, mirémonos un poco a nosotros mismos. Varios de nosotros estudiamos cine o somos periodistas y siempre en nuestro trabajo cotidiano encontrábamos que la construcción de lo indígena muchas veces iba por el lado de lo folclórico, o iba por el lado del pasado, o iba por el lado de un interior profundo, un lugar lejano del continente. Y nunca se hacía referencia a la existencia de indígenas en Buenos Aires, bajo el asfalto y también vivos, ¿no? Lo que nosotros queremos mostrar un poco, se nos ocurrió en ese momento, qué bueno sería armar una muestra donde se cuente de la existencia, de la vitalidad y del presente de los pueblos indígenas que viven, son contemporáneos y no son de la época arcaica, ni la edad de piedra, ni tampoco fueron extinguidos. Se está desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación, por supuesto que es entrada libre y gratuita, Avenida Corrientes 1543. Y después te invito a las 3 pelis que podés llegar a ver hoy a la tarde, así podés, si te interesa, participar. Osvaldo. Primero, me parece fantástico que una muestra de cine indígena ocupe una sala como la del Centro de la Cooperación. Me parece realmente ideal porque el cine habitualmente muestra al indio triste, al indio golpeado, cosa que, si bien es cierto totalmente, no hay ninguna duda, aquí se va a encontrar. Por ejemplo, mira el título: Pieles Rojas, Acción de Gracias y Guiso de Perro, que es una película divertida, que muestra el humor que puede haber también una comunidad indígena. Se va a encontrar con una película que muestra la coquetería de una mujer del altiplano, por ejemplo. Va a encontrar una película que muestra los ritos desde el lugar de la vida. ¿Qué significan los ritos? Significa que no todo rito, por lo menos esta es la versión que siempre se ha dado, que el rito es algo dramático, mortuorio, que tiene que ver con la muerte, con los bárbaros. Bueno, acá va a encontrar ritos que tienen que ver con la alegría, con la vida, con la celebración. Todo esto sirve para romper con el molde, con la idea de cómo es el indígena, entre comillas, ideal, que sería el indio malo, primero por la historia oficial, y después del indio malo vendría el indio triste, el indio sufrido, que esto es cierto porque fueron despojados de sus tierras. Pero el cine y este festival lo que muestra es la intimidad en una comunidad indígena, donde todo sucede como en cualquier comunidad, exactamente como en cualquiera, con momentos buenos, con momentos malos. Y el cine, los documentalistas, los antropólogos, han creado este festival también como arma, me comentaba Osvaldo Bayer el sábado, que estuve charlando con él de esto, como arma para denunciar, para reclamar por sus derechos, para mostrar lo mal que han sido siempre y son tratados los indígenas. Pero no es eso lo central. Lo central es mostrar
la vida de la comunidad por dentro y en la intimidad. Y para eso el cine es absolutamente ideal, porque las imágenes están ahí. Anda a discutir esas imágenes cuando las ves, anda a pensar y decirme, no ocurre eso. No, ocurre, como ocurre en muchas otras cosas, por supuesto. Así que bienvenido este Festival de Cine, es de lo mejor que le podía pasar a Buenos Aires. Tenés que ir sí o sí, largar ahora mismo y ir corriendo, bueno, a las 5 en punto, claro, ir corriendo al Festival de Cine y apoyarlo a muerte, ¿no? Me parece a mí. Por ejemplo, 17:30, o sea, es perfecto. Terminás el programa, 17:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, tenés Buscando el Azul, que es una película peruana. Después tenés 18:30, El Grito del Lanín, del género documental de Argentina. Y después tenés un foro debate a las 19:30, en donde van a estar contando su experiencia de realizadores y actores de películas con temática indígena. Centro Cultural de la Cooperación, entrada libre y gratuita. Vamos ahora a estadísticas que duelen, vamos ahora a tratar de entender, a ver si Mariana puede por lo menos explicar qué pasa con esta modalidad, se puede llamar, tan dolorosa, que tiene como eje la mujer, tiene como eje 230 mujeres muertas en lo que va del año y 174 chicos con motivo de esas muertes huérfanos. ¿Qué pasa, Mariana? A días de conmemorarse justamente el Día de la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemora internacionalmente el próximo viernes, el 25 de noviembre cada año, se dieron a conocer estas estadísticas. Es un relevamiento que lleva adelante una ONG, la Casa del Encuentro, porque no hay estadísticas oficiales. Y a modo de denuncia, de poner en primer plano estas muertes que tienen que ver, muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. De ahí la palabra femicidios es una palabra política, un término político para denunciar. Son mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres. En este caso, la estadística marca que en los primeros 10 meses del año, hasta el 31 de octubre, se ejecutaron 230 femicidios, 230 mujeres que murieron por el hecho de ser mujeres. Y en esta oportunidad adjuntaron otra estadística que muestra otra cara de esta tragedia de la violencia machista y tiene que ver con la cantidad de niños y niñas menores de edad que quedan huérfanos a partir de estas muertes. En la mayoría de los casos son estas mujeres ejecutadas, se les da muerte su pareja o expareja. Y en este sentido, la situación de estos niños y niñas que quedan huérfanos, 174, ahí marcaba Fede, viven, no solo que han vivido una situación de violencia al interior de sus casas, escuchando gritos, golpes, tratando de taparse los oídos en las noches de mucho tumulto, sí, podemos imaginarlas, ¿no? Naturalizando eso, porque al no conocer otra realidad, eso termina siendo lamentablemente natural. Exactamente, y después, cómo les cuesta a ellos no solo el trauma, el estrés postraumático que se define que quedan, ¿no? De haber vivido esas situaciones, sino con la paradoja de que pueden quedar, una vez que cumpla la condena, quien ejecutó a sus madres y en el caso de ser sus padres, a cargo de la patria potestad, porque no se les quita. Este es un dato muy paradójico y de algunas ONG están impulsando justamente una reforma legal que les quite automáticamente la patria potestad en este caso. Y a veces hasta siendo cómplices por pánico. Acordate el caso de este hombre que enterró a su mujer, a la mamá de los chicos, abajo de la cama. Sí. El nenito lo vio y estaba tan aterrado que estuvo, no sé si 10 años callado de la boca hasta que se animó a atestiguar contra su propio padre. O sea, muy impresionante por donde lo mires. Sí, son situaciones realmente muy fuertes que nos tienen que llamar a reflexionar. En estos días seguramente va a haber diversos actos, actividades. Para el viernes hay previstas varias en el Obelisco de concientización, de denuncia en relación a lo que es la violencia machista, la violencia de género. Y en ese sentido tenemos que pensarlo más allá del 25 de noviembre. Estas cifras ponen en primer plano el alcance de esta tragedia, no solo la vida trunca de estas mujeres, sino el impacto que tienen sus hijos y en sus hijas, y creo que esto sí nos tiene que servir para reflexionar, para llegar antes, ¿no? Para prevenir, para estar atentos y para poder cambiar estas conductas que terminan de esta forma. Después, más adelante, con respecto a este tema, Martín tiene un par de comerciales que han sido fuertemente cuestionados, en este momento fueron retirados del aire justamente por el lugar en el que colocan a la mujer. Seguramente los viste, a lo mejor te lo pasaste por alto, pero ahora cuando en detalle Martín te cuente, te van a impactar. Vamos a ver una efeméride de la mano de Martín, y si no fuera cierto, bien podría ser una ficción, Martín. Sí, y vos, fíjate que curioso, porque recién veíamos imágenes de mujeres maltratadas, y la verdad que el cuerpo embalsamado de Eva Perón fue, digo yo, un maltrato no solamente al cuerpo y a la memoria de la mujer,
del peronismo, la mujer que tiene en su nombre y apellido un montón de conquistas que ha logrado para el pueblo y para la mujer, sino que también podría ser tranquilamente el guión de una ficción. Por eso es muy loca la historia. Una noche como hoy, y hay que decir porque fue de noche, la Revolución Libertadora había triunfado llenando de tristeza, desgracia y entre otras cosas de corrupción al país, habiendo derrocado al tirano, entre comillas, como decían en aquel momento, y había que buscar el cadáver momificado, embalsamado por Pedro Ara durante un año, que era la imagen, el trofeo que había que conquistar. Así lo decía Mori Koning, que era el teniente coronel al cual Pedro Aramburu le pidió y le dio orden expresa de que secuestre ese cadáver. A partir de allí, el cadáver de Evita tiene un derrotero realmente digno de ficción. Mirá, estuvo en una estanciera, ¿se acuerdan? Primero la historia del embalsamamiento. Sí, un año entero. Es increíble. Pedro Ara, increíble, una sí. técnica única, Sí. técnica única. A tal punto que hoy es uno de los cadáveres mejor conservados en el mundo por la técnica revolucionaria del doctor Pedro Ara, un español. Estuvo durante mucho tiempo en una camioneta estanciera. Mori Koning llevaba el cadáver, el féretro con Eva por diferentes lugares de Buenos Aires y estacionaba la camioneta y daba pistas falsas. Tuvo a Eva con el cajón abierto en su oficina. Dicen que María Luisa Bember, la cineasta, pudo ver esa imagen en la oficina de Connie Moore. También estuvo un tiempo debajo de un mostrador en el Ministerio de Obras Públicas. Debajo, o sea que mucha gente, anónimamente, no sabía que se apoyaba haciendo un trámite sobre lo que era el soporte del féretro de Eva Perón, durante mucho tiempo. Bueno, era imposible sostener el cadáver de Eva Perón en Argentina. Había que sacarlo. ¿Qué hicieron? El operativo traslado, que lo llevan a Milán, al cementerio mayor de Milán, a la tumba 41 del campo 85, con el nombre de María Maggi de Magister. Y estuvo allí mucho tiempo. El cadáver de Eva Perón fue y siempre será y va a ser para toda la vida la imagen de, justamente como escribió Rodolfo Walsh, esa mujer. Hay un momento que creo yo de toda esta historia que vale la pena rescatar. Cuando en el 74 le devuelven a Perón, en España, en Puerta de Hierro, el féretro con Eva Perón por dentro, abre y encuentra una Eva Perón que estaba intacta, con la nariz chata porque había sufrido todos esos avatares y un dedo menos, que se lo sacaron adrede. Perón dijo, ¿qué te hicieron, negrita? Su propio esposo durante tanto tiempo, ¿no? Otro lugar en el que estuvo fue detrás de la pantalla del cine que estaba en Córdoba y en ese momento se llamaba Canning, o sea, Scalabrini Ortiz, había un cine sobre Córdoba. Tenían el cadáver detrás de la pantalla. Este derrotero con el porque cuerpo. significaba porque todo políticamente es el cadáver más importante de la Argentina. Un trofeo. Simbólicamente es muy impresionante. Simbólicamente es muy impresionante. La novela Santa Evita de Tomás narra todo esto y Tomás un día decía que era todo invento de él y otro día decía que era todo verdad, o sea que no nos queda totalmente claro. Tomás Eloy Martínez. Un día que yo le hice una entrevista me dice, no, pero vos te creíste esto lo que digo. Y yo creo que es verdad lo que él cuenta. Creo que hay mucha ficción, pero que es verdad. Mucha tragedia alrededor de quienes mantenían ese cadáver escondido. Bueno, un militar de no tan alta graduación, creo que era un capitán, él mata a la mujer. Sí, la mujer sube y dice, ¿qué es eso? Y la mata, por ejemplo. Hubo varias tragedias. Que están muy bien relatadas en el libro de Tomás. Habrá que leer Santa Evita. Sí, una gran novela de Tomás Habrá que leer Santa Evita, entonces. Muy impresionante. Vamos a cambiar de tema ahora, mucho más cotidiana la cosa y tiene que ver con las repercusiones tras el anuncio de todas las medidas tomadas en torno a Aerolíneas Argentinas. Y hoy además, una cuestión más cotidiana, Aerolíneas fue la única línea que no despegó por cenizas. Y a partir de allí también cuestionamientos. ¿Esto qué es? ¿Un paro encubierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no despega Aerolíneas? Alfredo te cuenta todo. Bueno, vinculado con los anuncios del gobierno con Aerolíneas Argentinas, hubo un comunicado oficial diciendo que solamente se van a estudiar qué es lo que va a pasar con las líneas internacionales, las que no son rentables a nivel internacional y no las de cabotaje,
por una suerte de mala información que ha trascendido vinculado con el tema de las líneas. Pero incluso esas rutas que van a ser estudiadas, las internacionales, no son inmediatos. Los que tienen pasajes, por ejemplo, para ir a Madrid, a Roma, a Miami, no es que van a quedar sin volar, sino que es un estudio que van a hacer para los próximos meses, y cuando sea anunciado es que desde ese momento no se van a vender los pasajes, los tickets. Después, la reacción que hubo entre el sindicalismo hubo variado. Los sindicatos de pilotos vinculados a la compañía Austral apoyaron en forma entusiasta. En cambio, los pilotos que están en aerolíneas dijeron, qué bueno esto, pero el problema es la gestión que hay en la empresa. O sea, en un punto intermedio, porque en realidad las medidas vinculadas con los pilotos está vinculado con los de Aerolíneas Argentinas, o sea, los privilegios laborales son los de Aerolíneas Argentinas. Y yo también vinculado con qué es lo que pasa con los pilotos, Cristina Fernández Kirchner en este discurso en el almuerzo de la UIA también mencionó esta disputa intersindical, porque se da entre los pilotos. ¿Sabés que hay cosas que son absurdas? Yo leí una de esas cosas absurdas. Son absurdas totales. Contame absurdas, dale, contame. Por ejemplo, si hay un piloto de Austral que quiere volar por Aerolíneas Argentinas, no puede. El piloto de Aerolíneas Argentinas, todos los comandantes dicen, el avión no sale. ¡Qué absurdo! Y yo, escúchame, otra que leí muy absurda es que ellos tienen pasajes gratis para la familia, ¿no? Cuando pueden tomar vacaciones. Clase ejecutiva, sí. Claro, como no los dejan subir a la otra compañía, porque están peleados entre los gremios, le paga Aerolíneas en una compañía, en otra compañía, pero en clase ejecutiva. Claro, pero porque no pueden... ¿Por qué? ¿Porque entre ellos se lleva mala y pica? Claro, los de Aerolíneas con los pilotos de Austral. Bueno, esta situación que es ineficiente para la empresa, genera muchísimo más costos, es uno de los puntos, uno solo. Esto es porque un poquito más lo simpático, si querés, entre comillas, de una serie de medidas para tratar de mejorar el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Pero también Fede te mencionaba el tema de las cenizas, y que a partir de las próximas semanas va a ser el Estado que determine si las empresas aéreas pueden despegar o aterrizar en diferentes aeropuertos del país por culpa de las cenizas. Porque ¿qué es lo que pasaba? Depende de las normas de seguridad de cada compañía, decidía si salían o no. Y Aerolíneas y Austral tienen las normas más estrictas. Entonces, pasaba algo con las cenizas, una nube, inmediatamente la suspendía. En cambio, otras líneas sí salían, generando en realidad una competencia desleal. Entonces, ahora el Estado va a definir si las compañías aéreas pueden hacer despegar sus aviones o no. Volamos todos o no vuela ninguno. Exactamente. Las medidas de seguridad son las mismas para todos, lo cual también a uno como consumidor lo deja un poquito más tranquilo. Claro. ¿No? Exacto. Porque si te toca volar en el único que despega con las cenizas, mi vida, qué miedito. En el bloque que viene estamos charlando con Aleida Guevara March, la hija del Che Guevara. Viene a presentar un libro, autoría de su madre, con respecto a toda la historia de amor, de historia justamente que ha vivido junto al Che Guevara. No te vayas, ya venimos.